Bueno, en esta lección vamos a ver el balance de masa. Hay dos formas en las que podríamos explicar el crecimiento de los microorganismos. Una de ellas es tomando en cuenta el número de células vivas y la otra es tomando en cuenta la masa de células vivas. Entonces nosotros vamos a utilizar esta última, vamos a utilizar la masa de células vivas y pues a partir de esto debemos de hacer el balance de masa de células. Entonces el balance de masa de células va a ser muy parecido a los balances que hemos visto, pero sin embargo en los videos anteriores hemos visto balances generales molares, o sea, balances en moles. En este caso los vamos a ver como masa, ¿sí? Por obvias razones. Entonces tenemos la velocidad de acumulación, o bueno, podemos empezar desde aquí. Podemos tener la velocidad de entrada, salida, generación neta de células vivas, va a ser las células que están creciendo menos las células que se están muriendo, y todo esto va a ser igual a una velocidad de acumulación. Luego también vamos a tener el balance de sustrato, que el balance de sustrato va a ser igual también un balance de masa. Vamos a tener entrada del sustrato, salida del sustrato y velocidad de generación de sustrato, que en este caso la generación solamente va a ser el consumo, porque los microorganismos van a estar consumiendo una determinada cantidad de sustrato y esa cantidad de sustrato pues se le va a ir restando a todo el balance, y después de ahí tenemos la parte de acumulación del sustrato. Entonces, vemos que las variables son las mismas. Vamos a tener concentración inicial de células, o sea, los gramos por un determinado volumen. Igual también vamos a tener velocidad de salida de células, vamos a tener una concentración final. Pero esto, para que sea una velocidad, vamos a tener que multiplicarla por su flujo volumétrico. Igual también en este caso sabemos que la rapidez van a estar en gramos sobre decímetro cúbico por segundo. Entonces si la multiplicamos por decímetro cúbico, entonces nada, vamos a tener las unidades de gramos por segundo. Entonces son prácticamente unidades que ya habíamos estado revisando, lo que ya habíamos visto. Y todos estos se pueden utilizar en diferentes tipos de operaciones. La primera operación que vamos a utilizar va a ser la de operación de un reactor intermitente. Pues en este caso, para el balance celular, entradas y salidas se eliminan y nada más nos quedarían el término de acumulación y el término de generación. Entonces nos serían volumen va a ser igual a la derivada de la concentración de células con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a la rapidez de crecimiento menos la rapidez de muerte por el volumen. Pero eliminamos estos dos y nada más nos queda que la derivada de la concentración de células con respecto al tiempo va a ser igual a la rapidez de generación menos la rapidez de muerte. Entonces esto sería nuestro balance en forma diferencial para un reactor intermitente. También vamos a tener el balance de sustrato, y en este caso pues nosotros tenemos vamos a tener que eliminar estos dos, ¿no? Entonces tendríamos volumen, la derivada de la concentración del sustrato con respecto al tiempo va a ser igual a la rapidez de generación del sustrato por el volumen. Eliminamos estos dos y nos quedan la derivada de la concentración del sustrato con respecto al tiempo va a ser igual a la rapidez de de generación del sustrato. Sin embargo, debido a los coeficientes de rendimiento, nosotros podemos pasar esta cantidad de sustrato en función de la cantidad de células vivas. Esto es con los coeficientes de rendimiento. Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos que la derivada de la concentración del sustrato con respecto al tiempo, sabemos que esto va a ser igual al negativo de la rapidez de crecimiento multiplicado por el coeficiente de rendimiento sustrato célula. Entonces
el coeficiente de rendimiento de sustrato célula por el negativo de la rapidez de crecimiento. Esto revísenlo, lo vimos en los sistemas anteriores, y esto también se le resta la cantidad de células que vamos a utilizar para el mantenimiento, para que estén vivas las células. Entonces serían masa por concentración de células, nada más. Y tendríamos pues nuestro balance de sustrato. Ok, y bueno, para la cantidad de producto también podemos sacar un balance. Pues para el producto, la derivada de la concentración del producto con respecto al tiempo va a ser igual a la rapidez de generación de producto. ¿Sí? Pero la rapidez de generación de producto también la podemos expresar en función de la rapidez de crecimiento del sustrato. Entonces, a final de cuentas, nos quedaría que la concentración de producto con respecto al tiempo va a ser igual al coeficiente de rendimiento producto-sustrato, y esto va a ser igual al negativo la rapidez del sustrato, la rapidez de eliminación del sustrato. Entonces, a final de cuentas, nos quedaría esta ecuación. Durante la fase de crecimiento también es posible relacionar la velocidad de formación del producto, esta, con la velocidad de crecimiento celular, RG. Entonces también podríamos hacer que RS fuera positivo RG, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas de primer orden anteriores se pueden resolver con diversas técnicas numéricas, o también las podemos resolver utilizando Scilab.